¡Cúbrete! El grito del emperador Valerius resonó en la cámara de partos, haciendo temblar a las enfermeras. ¡Que nadie la vea! ¡Pónganle la máscara ahora mismo! La pequeña princesa Vanya no entendía lo que pasaba. Solo sentía dolor. Un dolor agudo y ardiente que cruzaba su rostro desde la frente hasta la mejilla. Una marca de nacimiento roja y profunda que palpitaba con energía inestable. Para cualquier otra especie era una cicatriz. Para los Aethelgard, una raza obsesionada con la simetría y la perfección estética divina, era una maldición. Era la marca de la impureza. ¿La matamos, Su Majestad?, preguntó el sumo sacerdote con la daga ceremonial en la mano. Valerius miró a su hija recién nacida con una mezcla de odio y vergüenza política. Matarla sería admitir que su linaje estaba corrupto. Mantenerla visible sería una humillación pública. No, dijo el emperador con frialdad. La muerte es demasiado rápida. Enciérrenla en la torre de la aguja. Que use una máscara de hierro hasta el día de su muerte. Para el imperio, esta niña no existe. Ha nacido muerta. Lo que ven aquí es solo un monstruo que respira. 20 años después, la monstruosidad seguía respirando. Vanya estaba sentada en el alféizar de la única ventana de su prisión en lo alto de la torre de la aguja. El viento aullaba afuera, golpeando el cristal blindado. Ella no miraba el paisaje de la ciudad capital que se extendía abajo, brillante y perfecta. Miraba su propio reflejo en el vidrio. Lo que veía no era una cara. Era una máscara de porcelana blanca, sin rasgos, salvo por 2 agujeros para los ojos y una ranura para la boca. Nunca se la había quitado. Los droides que le traían la comida estaban programados para no hablarle. Su padre nunca la había visitado. Era un fantasma en su propia casa. De repente, el suelo tembló. No fue un temblor sutil. Fue una sacudida violenta que tiró los pocos libros que tenía de su estantería. Las alarmas de la ciudad comenzaron a sonar. Un lamento lejano que subía desde las calles. Vanya pegó la máscara al vidrio. En el cielo vio fuego. Naves negras, angulares y brutales descendían a través de las nubes, rompiendo el bloqueo planetario como si fuera papel. No eran naves imperiales, eran naves de la Federación Terrana, los humanos. Vanya había leído sobre ellos en los archivos de datos que lograba robar de la red. Eran bárbaros. Guerreros sin honor que usaban proyectiles explosivos en lugar de elegantes espadas de energía. Venían a conquistar. Una explosión sacudió la base de la torre. El escudo de energía que mantenía a Vanya encerrada parpadeó y se apagó. La puerta de su celda, que había estado sellada magnéticamente durante 2 décadas, se abrió con un gemido metálico. Vanya se levantó, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. ¿Era su oportunidad? ¿O venían a matarla? Escuchó gritos en el pasillo. Disparos. El sonido inconfundible de armaduras pesadas chocando contra la delicada arquitectura aethelgardiana. «¡Aseguren el perímetro!», gritó una voz grave, humana, en el pasillo. «No dejen supervivientes armados. Quiero al emperador vivo». Vanya corrió hacia la esquina más oscura de su habitación. Se cubrió la cabeza con los brazos, tratando de hacerse invisible. Si los humanos la veían, la matarían. O peor, le quitarían la máscara y verían el horror que había debajo. Pasos pesados se acercaron a su puerta. Una sombra bloqueó la luz del pasillo. Un soldado entró. Era gigantesco. Llevaba una armadura de asalto negra, cubierta de polvo y sangre azul. Su casco tenía una visera en forma de T que brillaba con luz roja. Sostenía un rifle que parecía pesar más que ella. El soldado escaneó la habitación. Su arma apuntó a Vanya. «¡Contacto!», gritó el soldado. «Civil en la torre norte». Vanya tembló. «No me mates», suplicó, su voz amortiguada por la máscara de porcelana. Soy nadie. Soy un monstruo». El soldado se detuvo. Bajó el rifle lentamente. Se llevó la mano al casco y se lo quitó con un siseo de despresurización. Debajo del casco había un hombre. Tenía el cabello corto y oscuro, piel curtida por el sol de muchos mundos, y una barba espesa. Sus ojos eran de un gris tormentoso. No parecía un bárbaro sediento de sangre. Parecía cansado. Era el comandante Dante. «No matamos civiles», dijo Dante, su voz ronca pero calmada. «¿Quién eres? ¿Una prisionera?» Vanya asintió frenéticamente. «El emperador me encerró». Dante miró alrededor de la habitación.
Vio la cama pequeña, los libros viejos, la falta de lujos. Era una celda de lujo, pero una celda al fin y al cabo. ¿Por qué llevas esa máscara?, preguntó él dando un paso adelante. Vanya retrocedió chocando contra la pared. No te acerques. Es para protegerte. Si la ves, te enfermarás. Dante frunció el ceño. Había visto plagas, radiación y campos de batalla llenos de cadáveres. Dudaba que la cara de una chica pudiera enfermarlo. He visto cosas peores que tú, niña, dijo Dante guardando su rifle en la espalda y mostrando las manos vacías. Estamos evacuando el palacio. El edificio va a colapsar por el bombardeo. Tienes que venir conmigo. No puedo, sollozó ella. Si salgo, me verán. ¿Y qué si te ven? Soy deforme, gritó ella, la histeria rompiendo su control. Soy un error. Mi propio padre no pudo mirarme sin sentir náuseas. Dante se quedó en silencio un momento. Analizó la situación. Una chica aterrorizada, condicionada para creer que era una abominación. Conocía ese tipo de trauma. Lo había visto en colonias de esclavos. Se acercó lentamente, ignorando las protestas de ella. Se arrodilló frente a ella, quedando a su altura. «Mírame», ordenó suavemente. Vanya levantó la máscara hacia él. «Mi nombre es Dante. Soy humano. En mi mundo no usamos máscaras. Nos miramos a los ojos. Si vas a venir conmigo, necesito saber a quién estoy salvando. Quítatela». «No. Quítatela», insistió él. «O te dejaré aquí para que el techo se te caiga encima. Tú eliges. ¿Quieres vivir como un monstruo escondido o quieres salir por esa puerta como una persona?» Vanya dudó. Sus manos temblaban mientras subían hacia los cierres de la máscara. Nunca se la había quitado frente a nadie. El aire frío tocó su piel por primera vez en años. ¡Clic! La máscara de porcelana cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Vanya cerró los ojos con fuerza y giró la cara, esperando el grito de asco. Esperando el sonido de un arma cargándose. La cicatriz brillaba en su mejilla derecha, roja, irregular, pulsando levemente. Atravesaba su ojo, que era de un color diferente al otro debido al trauma genético, y bajaba hasta la mandíbula. Rompía la simetría perfecta de su rostro azul pálido. El silencio se alargó. Entonces sintió algo. Un dedo áspero y calloso trazando la línea de su cicatriz. Vanya abrió los ojos de golpe. Dante estaba allí, a centímetros de su cara. No estaba vomitando, no estaba retrocediendo, estaba fascinado. ¿Esto es todo?, preguntó Dante arqueando una ceja. ¿Qué?, susurró Vanya. Dijiste que eras un monstruo, dijo Dante. Yo solo veo una cicatriz. Tengo una igual en la espalda. Me la hizo un lagarto en Delta 9. Pero es fea, es imperfecta. Es historia, corrigió Dante. Significa que sobreviviste a algo que intentó matarte. En la Tierra, las cicatrices son medallas. Dante le apartó un mechón de cabello blanco de la cara para ver mejor la marca. Su toque era rudo, pero cuidadoso. Eres hermosa, dijo él con total naturalidad, como si estuviera comentando el clima. Ahora, vámonos antes de que nos caiga una viga en la cabeza. Vanya se quedó paralizada. Hermosa. Nadie había usado esa palabra con ella, ni siquiera en sus sueños. Dante se puso de pie y le tendió la mano. «Vamos, monstruo, tenemos una guerra que ganar». Vanya miró la mano del humano. Miró los pedazos rotos de su máscara en el suelo. Sintió el aire en su cara, en su cicatriz. Por primera vez no sintió vergüenza. Sintió el calor de la mirada de Dante. Tomó su mano. «Me llamo Vanya», dijo ella. «Un placer, Vanya. Agárrate fuerte». Dante la sacó de la habitación, llevándola hacia el pasillo lleno de humo y ruido. Vanya no se cubrió la cara. Caminó con la cabeza alta, su cicatriz brillando bajo las luces de emergencia, siguiendo al hombre que había mirado su peor defecto y lo había llamado belleza. Pero la salida no sería fácil. El palacio era un laberinto en llamas, y los guardias reales, desesperados y fanáticos, estaban matando a todo lo que se movía para proteger la huida del emperador. Dante sacó su pistola pesada. «Quédate detrás de mí», dijo. «Y si ves a alguien con uniforme dorado, grita». Vanya asintió. El mundo exterior era aterrador, ruidoso y violento. Pero por primera vez, lo estaba viendo con sus propios ojos.
Llegaron a la gran escalera central. Estaba bloqueada. Un escuadrón de la Guardia Real había montado una barricada con muebles y escudos de energía. ¡Alto!, gritó el capitán de la guardia. ¡Nadie pasa! Dante miró a Vanya. ¿Sabes correr? Nunca he corrido, admitió ella. Su torre era pequeña. Bueno, hoy es un buen día para aprender. A la de 3. Dante lanzó una granada de humo. 1, 2, 3. Se lanzaron hacia la barricada. Dante disparaba con precisión letal, abriendo un camino a través de los guardias. Vanya corría detrás de él, tropezando con sus faldas largas, sintiendo el calor de los disparos de plasma rozando su piel. Un guardia saltó sobre la barricada, espada en mano, listo para decapitar a Dante por la espalda. ¡Dante!, gritó Vanya. Dante giró, bloqueó la espada con su antebrazo blindado y le dio un puñetazo al guardia en el casco, noqueándolo. «Buen ojo», dijo Dante sonriendo en medio del combate. Llegaron al patio exterior. La nave de extracción de Dante estaba allí. Una cañonera pesada con los motores encendidos. «¡Sube!», gritó él. Pero antes de que pudieran llegar a la rampa, una sombra cayó sobre ellos. El emperador Valerius estaba allí, flanqueado por sus 2 mejores guardaespaldas cibernéticos. Estaba a punto de subir a su propia nave de escape privada. Valerius se detuvo. Miró a Dante, y luego miró a la chica que estaba a su lado. Vio la piel azul, el cabello blanco y la cicatriz. El emperador palideció. Era como ver a un fantasma. «¿Tú?», susurró Valerius. «¿Sigues viva?». Vanya se congeló. El instinto de cubrirse la cara fue abrumador. Quería esconderse. Quería pedir perdón por existir. Pero entonces sintió la mano de Dante en su hombro. Pesada, caliente, real. «Eres hermosa», recordó. Vanya bajó la mano que iba a cubrir su cicatriz. Miró a su padre a los ojos. «Sí, padre», dijo ella, su voz temblando pero audible. «Estoy viva, y ya no tengo mi máscara». Valerius miró a Dante con odio puro. «Humano asqueroso, has profanado mi casa, y has sacado a mi vergüenza a la luz. Mátalos, a los 2». Los guardaespaldas cibernéticos activaron sus armas. Dante empujó a Vanya hacia la rampa de su nave. «Sube a la nave», dijo Dante con calma. «Yo me encargo de la basura». «Son cyborgs de combate», advirtió Vanya. «Son rápidos». «Yo soy más malo», dijo Dante. Se interpuso entre el emperador y su hija levantando su rifle. «Oye, su majestad», gritó Dante. «Deberías haberla mirado mejor. Te perdiste lo mejor de tu reino». Y abrió fuego. El patio de aterrizaje del Palacio Imperial se convirtió en un infierno de luz y ruido. Los 2 guardaespaldas cibernéticos del emperador Valerius no eran simples soldados. Eran máquinas de matar construidas con la mejor tecnología aetelgardiana. Se movían con una velocidad que desdibujaba la vista. Sus extremidades alargadas y plateadas terminaban en cuchillas de energía crepitante. Para ellos, el comandante Dante, con su armadura pesada y sus movimientos humanos, debería haber sido un objetivo lento y fácil. Una estatua lista para ser derribada. Pero Dante no era una estatua. Era un veterano de las guerras de Terra, donde había aprendido que la velocidad no importa si te golpean con un tren de carga. El primer cyborg se lanzó hacia él, apuntando al cuello. Dante no intentó esquivar, levantó su hombro blindado y recibió el golpe. Las cuchillas de energía chirriaron contra las placas de ceramita negra, sacando chispas, pero no penetraron. Dante aprovechó el momento de contacto. Soltó su rifle, agarró el brazo mecánico del cyborg con ambas manos y giró sus caderas con una violencia brutal. Se escuchó el sonido de metal desgarrándose. El cyborg voló por el aire, estrellándose contra el suelo de piedra con tal fuerza que su chasis se abolló. «¡Uno!», gruñó Dante. El segundo cyborg atacó desde atrás. Vanya, que estaba paralizada en la rampa de la nave, gritó: «¡Dante! ¡A tu espalda!». Dante se agachó. La hoja del segundo asesino pasó zumbando sobre su cabeza, cortando la antena de su casco. Dante sacó su cuchillo de combate, una hoja de acero cerrado de 30 centímetros, y lo clavó hacia arriba, buscando la junta de la rodilla del cyborg. El acero mordió los cables hidráulicos. El cyborg tropezó, perdiendo fluido vital. Dante se levantó, le dio un cabezazo con el casco y le disparó a quemarropa en el pecho con su pistola lateral. El emperador Valerius observaba desde la seguridad de su lanzadera personal, con los ojos muy abiertos. Nunca había visto pelear a un humano. Eran sucios,
Eran brutales. No había danza, no había elegancia, solo eficiencia destructiva. ¡Mátenlo!, chilló Valerius a sus guardias restantes. ¡Disparen a la nave! Los soldados de la Guardia Real abrieron fuego. Los rayos láser golpearon el fuselaje de la nave de extracción de Dante. Dante corrió hacia la rampa, recogiendo su rifle del suelo en el movimiento. ¡Adentro!, le gritó a Vanya, empujándola suavemente hacia la esclusa. Vanya tropezó dentro de la nave oscura. Dante saltó detrás de ella y golpeó el panel de cierre. La rampa subió entre una lluvia de chispas mientras los disparos rebotaban en el casco blindado. ¡Sujétate de algo!, gritó Dante corriendo hacia la cabina del piloto. Se lanzó al asiento, sus grandes manos volando sobre los controles. Los motores de la cañonera rugieron, escupiendo fuego azul. La nave se elevó pesadamente, giró sobre su eje y aceleró hacia el cielo, rompiendo la barrera del sonido en segundos. Abajo, el palacio ardía. Dante no se relajó hasta que rompieron la atmósfera y el negro del espacio reemplazó al azul del cielo. Activó el piloto automático y fijó el curso hacia el punto de salto más cercano. Solo entonces se dejó caer hacia atrás en su asiento, exhalando un suspiro largo y tembloroso. Se quitó el casco y lo puso sobre la consola. Tenía un corte en la mejilla donde un fragmento de metralla lo había alcanzado, y su armadura estaba chamuscada. ¿Estás bien?, preguntó girándose hacia la parte trasera de la cabina. Vanya estaba sentada en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. Estaba temblando. Sus ojos, uno azul y otro verde, estaban fijos en él. «¡Sangras!», dijo ella señalando su cara. Dante se tocó la mejilla y miró la sangre en sus dedos. «Solo un rasguño de afeitado. He tenido peores». Se desabrochó el cinturón y se acercó a ella. Vanya se encogió un poco, todavía temerosa de este gigante que acababa de matar a 2 máquinas con sus manos. «Oye», dijo Dante suavizando su voz, «ya pasó. Nadie te va a encerrar de nuevo». «Mi padre», susurró Vanya. «Él me vio. Vio mi cara». «Sí. Y vio que seguías viva. Eso es lo que le asustó. No tu cicatriz, Vanya. Tu supervivencia. Los tiranos odian lo que no pueden destruir». Dante le tendió la mano. «Ven. Vamos a curarte esos cortes de los pies». Corriste descalza sobre escombros. Vanya miró sus pies. Estaban sucios y sangrando. No se había dado cuenta del dolor hasta ahora. Aceptó la mano de Dante y dejó que la llevara a la pequeña área médica de la nave. La sentó en una camilla de metal. Dante buscó un botiquín de primeros auxilios. Mientras él preparaba el desinfectante y las vendas, Vanya miró a su alrededor. Vio su reflejo en un panel de metal pulido en la pared. Instintivamente se llevó la mano a la cara para cubrir la cicatriz roja y palpitante. «No hagas eso», dijo Dante sin mirar. «¿Qué?» «No te tapes. En esta nave no nos escondemos». Dante se sentó en un taburete frente a ella. Tomó uno de sus pies y comenzó a limpiar las heridas con un cuidado sorprendente. Sus manos, que minutos antes habían roto metal, eran gentiles. «¿Por qué?», preguntó Vanya mirando la parte superior de la cabeza de él. «¿Por qué eres amable conmigo? Mi propia gente me llama monstruo. Dicen que mi cara es una ofensa a los dioses». Dante levantó la vista. «Tu gente son idiotas con naves bonitas», dijo. «Mira, Vanya, en la Tierra tenemos un dicho. La belleza está en el ojo del que mira, pero también tenemos otro. Las cicatrices muestran que el pasado fue real». Señaló una línea blanca y gruesa que corría por su propio cuello, desapareciendo bajo el cuello de su armadura. «Un mercenario Krogan intentó cortarme la garganta hace 10 años. Falló. Cada vez que me afeito y veo esta cicatriz, no veo algo feo. Veo el día en que gané. Veo el día en que sobreviví». Señaló la cara de Vanya. «Esa marca tuya, no sé qué la causó, pero sé que estás aquí. Estás respirando. Significa que eres fuerte. Y a los humanos nos gustan las cosas fuertes». Vanya bajó la mano lentamente. La cicatriz estaba expuesta. Dante la miró. No había juicio en sus ojos grises, solo una calma infinita. Fue mi nacimiento», dijo ella, la verdad saliendo por primera vez. «Mi madre tuvo complicaciones. Los médicos usaron un extractor de energía. Falló. Quemó mi cara y mató a mi madre. Mi padre dijo que yo la maté, que mi fealdad era el precio de su vida». Dante dejó de vendarle el pie. Una sombra oscura cruzó su rostro.
Tu padre es un cobarde que culpa a una niña por la incompetencia de sus médicos. No mataste a nadie, Vanya. Tú sobreviviste. Terminó de vendarle los pies. Ahí está. Ahora descansa. Tenemos un viaje largo. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A Santuario. Es una estación espacial neutral en el borde exterior. Territorio de nadie. Allí estaremos a salvo por un tiempo. ¿Tengo amigos allí? Podremos conseguirte ropa que no sea un trapo y comida que no sea sintética. Dante se levantó y fue hacia la cabina. Vanya se quedó sola en la enfermería. Volvió a mirar su reflejo en el metal. Vio la cicatriz roja. Por primera vez en 20 años trató de verla como Dante la veía. No como una mancha, sino como una medalla. Sobreviví, pensó. Y una pequeña tímida sonrisa apareció en sus labios, transformando su rostro. A pesar de la marca, a pesar del dolor, era hermosa. El viaje a Santuario tomó 3 días. 3 días en los que Vanya aprendió más sobre el universo que en 20 años en su torre. Aprendió que el espacio no era silencioso. La nave crujía y gemía como un animal vivo. Aprendió que la comida humana era picante y extraña, pero llenaba el vacío en su estómago. Y aprendió sobre Dante. Él no hablaba mucho de sí mismo, pero ella observaba. Veía cómo cuidaba su nave, reparando cada circuito con paciencia. Veía cómo entrenaba en la pequeña bodega de carga, levantando pesos que ninguna etelgardiano podría mover. Veía cómo leía libros antiguos de papel antes de dormir. Él era un guerrero, sí, pero también era un protector. En la segunda noche, Vanya tuvo una pesadilla. Soñó que la máscara de porcelana se fusionaba con su piel, asfixiándola. Se despertó gritando. Segundos después, Dante estaba allí, con la pistola en la mano, listo para matar a cualquier amenaza. Cuando vio que solo era un sueño, bajó el arma y se sentó al borde de su cama. No dijo, todo está bien. No le mintió. Simplemente se quedó allí, en silencio, vigilando la puerta, hasta que ella volvió a dormirse. Su presencia era un escudo contra los demonios de su mente. Al tercer día llegaron a Santuario. La estación era una estructura masiva y caótica, construida dentro del esqueleto de un antiguo leviatán espacial muerto. Naves de 1000 formas y colores entraban y salían de sus puertos. Luces de neón anunciaban bares, mercados y talleres. «Mantente cerca de mí», dijo Dante mientras bajaban de la nave. «Santuario es libre, pero no es seguro. Aquí, si tienes algo de valor, alguien intentará robártelo». «No tengo nada de valor», dijo Vanya, ajustándose la capa que Dante le había prestado para cubrir su cabello blanco y su rostro. Dante la miró. «Tienes vida, y eres una princesa. Para los traficantes de esclavos, vales tu peso en diamantes. No te separes». Caminaron por el mercado principal. Vanya estaba abrumada. El ruido, los olores, la multitud. Vio especies que solo conocía por los libros. Mercenarios insectoides, comerciantes de energía gaseosa, droides renegados. Nadie la miraba a la cara. Todos miraban las armas de Dante y se apartaban. Llegaron a una taberna llamada El Último Trago. Dante entró empujando las puertas batientes. El lugar estaba lleno de humo y música fuerte. «¡Dante!», gritó un barman con 4 brazos. «¡Sigues vivo, viejo perro!». «Apenas, Sax», respondió Dante acercándose a la barra. «Necesito una habitación. Y necesito información. Las habitaciones están arriba. La información cuesta extra». Dante puso un chip de créditos en la barra. Sax lo hizo desaparecer con una de sus manos inferiores. «¿Qué buscas?». «Quiero saber si hay recompensa por mi cabeza. O por la de ella». Dante señaló a Vanya con la cabeza. Sax la miró. «¿La chica encapuchada?». Sax se inclinó. «Amigo, las noticias viajan rápido. El Imperio ha puesto una alerta roja en todo el sector. Buscan a una prisionera fugitiva peligrosa y a su secuestrador humano. La recompensa es de 5 millones». Vanya se tensó bajo su capa. 5 millones. Era suficiente para comprar un planeta pequeño. «¿Quién ha aceptado el contrato?», preguntó Dante sin inmutarse. «Todos», dijo Sax. «Los gremios de cazarrecompensas, los mercenarios independientes. Pero hay un rumor. Dicen que el emperador ha contratado a El Borrador». Dante se quedó quieto. Su mano se cerró alrededor de su vaso. «¿El Borrador?», preguntó Vanya, notando el cambio en la postura de Dante. «¿Quién es?». «Un mito.
dijo Dante en voz baja. Un asesino que no usa armas, usa venenos, accidentes, sombras. Nunca lo ves. Solo ves que tu objetivo deja de existir. Si Valerius lo contrató, está desesperado. ¿Estamos seguros aquí?, preguntó ella. No, dijo Dante. Sax, danos la llave. Nos iremos por la mañana. Subieron a la habitación. Era pequeña y sucia, pero tenía una cerradura fuerte. Dante empujó un armario contra la puerta. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Vanya sentándose en la cama. Se quitó la capa. Se sentía expuesta. Vamos a dormir, dijo Dante sentándose en una silla frente a la puerta con su rifle en el regazo. Yo haré la primera guardia. Vanya lo miró. ¿Tienes miedo? El miedo te mantiene vivo, dijo él. Pero no te preocupes. El borrador es bueno, pero nunca se ha enfrentado a un humano enojado. ¿Estás enojado? Estoy furioso, dijo Dante mirándola. Porque no te dejan en paz. Porque creen que pueden ponerte precio. Duerme, Vanya. Mañana buscaremos una nave más rápida y desapareceremos. Vanya se acostó. Pero no podía dormir. Miraba a Dante en la oscuridad. Veía el brillo rojo de los indicadores de su armadura. Dante, susurró. ¿Sí? Gracias por decir que soy hermosa. Dante no se movió, pero su voz se suavizó. Solo dije la verdad. Buenas noches, Vanya. Vanya cerró los ojos. Por primera vez no soñó con máscaras. Soñó con un hombre de acero que le enseñaba a ver el mundo sin miedo. Pero en el pasillo, fuera de la puerta, una sombra se movió. No hizo ruido. No tenía olor. Se deslizó por debajo de la puerta como humo negro. El borrador había llegado. Dante, con sus instintos agudizados por años de guerra, sintió un cambio en la presión del aire. Abrió los ojos. La habitación estaba en silencio, pero el aire olía diferente. Olía a almendras amargas. Gas. ¡Vanya!, gritó Dante saltando de la silla. ¡Máscara! Se lanzó hacia la cama sacando un respirador de emergencia de su cinturón. Vanya se despertó tosiendo. El gas inodoro ya estaba llenando sus pulmones. Dante le puso la máscara en la cara, presionando el sello. «Respira», ordenó. Pero él no tenía máscara para sí mismo. Dante tosió, sus ojos lagrimeando. El gas era una neurotoxina de acción rápida. Sus extremidades comenzaron a entumecerse. La puerta del armario se abrió lentamente. Una figura entró. Llevaba un traje de camuflaje activo que lo hacía casi invisible. Una distorsión en el aire. No llevaba armas visibles. «Comandante Dante», dijo una voz suave que parecía venir de todas partes. «Qué decepcionante. Esperaba que duraras más». Dante intentó levantar su rifle, pero sus brazos pesaban toneladas. Cayó de rodillas. El borrador se materializó completamente. Era un alienígena delgado, sin rostro, con piel gris lisa. Caminó hacia Vanya. «La monstruosidad», dijo el asesino mirando la cicatriz de Vanya a través de la máscara de gas. «El emperador pagó extra por traer tu cabeza intacta. Una lástima. Es una cara interesante». Sacó un cuchillo quirúrgico pequeño y brillante. «No la toques», gruñó Dante. Dante estaba en el suelo, paralizado. Su sistema nervioso estaba apagándose. Pero su voluntad humana era algo que el veneno no podía matar tan rápido. El borrador se rió. «Estás muerto, humano. Solo que tu cuerpo aún no lo sabe». Se inclinó sobre Vanya. Ella gritó, su voz amortiguada por la máscara, y trató de patearlo. Pero el asesino la inmovilizó con una mano. Levantó el cuchillo. Dante miró. Vio el miedo en los ojos de Vanya. Vio la cicatriz que ella había aprendido a aceptar. «No», pensó Dante. «No hoy». Hizo acopio de una fuerza que no debería tener. Una fuerza nacida de la furia absoluta. Sus músculos gritaron. Sus venas se hincharon. Dante rugió. Se levantó, tambaleándose, medio ciego, medio muerto, pero de pie. El borrador se giró sorprendido. «Imposible», susurró. Dante se lanzó hacia él. No usó su rifle, usó su cuerpo. Se estrelló contra el asesino como un ariete, lanzándolos a ambos contra la pared. El cuchillo cayó. Dante agarró el cuello del asesino con sus manos desnudas. El veneno quemaba sus nervios, pero la adrenalina era más fuerte. «Te olvidaste de una cosa»,
gruñó Dante a la cara sin rasgos del asesino. Los humanos tenemos alta tolerancia a las toxinas. Y comenzó a apretar. El sonido de la tráquea del asesino rompiéndose fue seco y definitivo. El borrador, el mito intocable del imperio, dejó de luchar. Sus manos enguantadas resbalaron de los brazos de Dante y su cuerpo se quedó flácido, deslizándose por la pared hasta quedar como un montón de ropa gris en el suelo sucio de la habitación. Dante lo soltó, dio un paso atrás, tambaleándose. La adrenalina que lo había mantenido en pie se evaporó de golpe, dejando paso al veneno que corría por sus venas. «Se acabó», murmuró Dante. Su visión se cerró como un túnel negro. Sus piernas, que habían marchado a través de pantanos y desiertos, finalmente cedieron. Cayó de rodillas, golpeando el suelo con un ruido sordo que hizo temblar las tablas. Luego cayó de bruces. ¡Dante! Vanya se arrancó la máscara de oxígeno y se lanzó hacia él. El aire de la habitación ya se estaba limpiando gracias a la ventilación, pero aún olía a muerte. Le dio la vuelta a Dante. Su rostro estaba gris, cubierto de un sudor frío y pegajoso. Sus labios estaban azules. Sus ojos grises miraban al techo sin ver nada, las pupilas dilatadas. «No, no, no», sollozó Vanya sacudiéndolo. «Levántate, eres un soldado, dijiste que eras fuerte». Dante no respondió. Su respiración era un estertor superficial y rasposo. Vanya miró a su alrededor, presa del pánico. Estaba sola, en una estación espacial llena de criminales, con un cadáver y un hombre moribundo. Toda su vida le habían dicho que era inútil, que era un monstruo que debía esconderse. Su instinto le gritaba que se cubriera la cara y llorara. Pero entonces vio la cicatriz en el cuello de Dante. La cicatriz blanca que él le había mostrado. «Muestra que sobreviviste», le había dicho. Vanya se secó las lágrimas con furia. «No vas a morir», dijo ella, su voz ganando una fuerza que no sabía que tenía. «No después de sacarme de esa torre». Comenzó a registrar los bolsillos del cinturón táctico de Dante. Buscaba algo, cualquier cosa que pareciera medicina. Encontró cargadores, una granada, un mapa y una jeringa de metal con una etiqueta roja. Estimulante cardíaco. Uso de emergencia. No sabía si era el antídoto, pero sabía que el corazón de Dante se estaba parando. Le arrancó la tapa a la jeringa con los dientes. Rasgó la camisa de Dante sobre el pecho. «Perdóname si esto te mata», susurró. Y le clavó la aguja directamente en el corazón. Dante se arqueó violentamente, tomando una bocanada de aire enorme, como un hombre que sale del agua después de casi ahogarse. Sus ojos se enfocaron de golpe, salvajes y inyectados en sangre. «¡Atrás!», rugió intentando agarrar su pistola invisible. «¡Soy yo!», gritó Vanya sujetándole los hombros. «Soy Vanya. Estás a salvo». Dante parpadeó, su pecho subiendo y bajando frenéticamente. Miró a Vanya. Miró el cuerpo del asesino en el rincón. Me inyectaste», dijo él tocándose el pecho. «Eso era adrenalina pura concentrada. Siento que mi corazón va a explotar». «Te estabas muriendo», dijo ella temblando ahora que la crisis inmediata había pasado. Tenía que hacer algo. Dante intentó sentarse, gimió. El veneno seguía ahí, luchando contra el estimulante. «Hiciste bien», dijo él con la voz pastosa. «Me compraste tiempo, pero tenemos que irnos. El borrador tiene un monitor de signos vitales». Cuando su corazón se detuvo, el imperio recibió la señal. «¿Saben dónde estamos?» «No puedes caminar», dijo Vanya viendo cómo le temblaban las piernas. «Tengo que hacerlo». Dante se apoyó en la cama y se obligó a ponerse de pie. Se tambaleó chocando contra la pared. Vanya corrió a su lado y pasó el brazo gigante del soldado sobre sus hombros. Él era el doble de pesado que ella. El peso la hizo doblarse, pero no se rompió. «Apóyate en mí», dijo ella. Dante la miró. Vio su cicatriz roja brillando bajo la luz de la luna artificial que entraba por la ventana. Ya no se escondía, estaba cargando con él. «Vamos, pequeña», dijo él. «Salgamos de este agujero». Salieron de la habitación al pasillo. Estaba vacío, pero se escuchaban sirenas a lo lejos. La seguridad de la estación, o peor, más agentes imperiales. Bajaron por las escaleras de servicio, evitando los ascensores. Cada paso era una agonía para Dante. Vanya apretaba los dientes, sus músculos ardiendo bajo el peso del hombre y la armadura. Llegaron al nivel de la calle. El mercado estaba en caos.
La noticia de la muerte del borrador debía haberse filtrado, o tal vez la llegada de una flota imperial estaba poniendo nerviosos a los piratas. ¡Ahí están!, gritó una voz. 3 cazarrecompensas rodianos, con piel verde y rifles largos, les cortaron el paso. «Es el humano», dijo uno. «Vale 5 millones». Dante intentó levantar su pistola, pero su mano no respondía. El veneno había entumecido sus nervios motores finos. «Mierda», susurró Dante. «Vanya, corre, déjame aquí». «No», dijo ella. Vanya miró a los cazarrecompensas. Sintió miedo, sí, pero también sintió algo nuevo. Ira. Ira porque no los dejaban en paz. Ira porque querían lastimar al único ser que la había tratado con bondad. Soltó a Dante dejándolo apoyado contra una caja de suministros. Se paró frente a él. «Vanya, no», gritó Dante. El líder de los cazarrecompensas se rió. «¿Qué vas a hacer, niña? ¿Llorar?» Vanya recogió el rifle que Dante había dejado caer. Era pesado, demasiado grande para ella, pero había visto a Dante usarlo. Sabía dónde estaba el gatillo. No apuntó. No sabía apuntar. Simplemente apretó el gatillo y barrió el área. ¡Ratatatata! El rifle de asalto escupió fuego. El retroceso la empujó hacia atrás, casi tirándola al suelo, pero mantuvo el dedo presionado. Las balas volaron por todas partes, destrozando cajas, rompiendo luces de neón y levantando una nube de polvo. Los cazarrecompensas, sorprendidos por la ferocidad repentina, se tiraron al suelo buscando cobertura. No esperaban que la princesa indefensa abriera fuego con un cañón de mano. «¡Al suelo!», gritó uno, mientras las balas perforaban el cartel de neón sobre sus cabezas, haciendo llover chispas. El cargador se vació. El arma hizo clic. Silencio momentáneo. Vanya estaba jadeando, con el rifle humeante en las manos. «¡Ahora!», gritó Dante aprovechando la confusión. Se impulsó desde la caja, ignorando el dolor, y lanzó una granada de humo que le quedaba en el cinturón. El humo gris llenó la calle. «¡Vamos!». Dante agarró a Vanya y corrieron hacia los muelles, desapareciendo en la niebla artificial antes de que los cazarrecompensas pudieran disparar de vuelta. Llegaron a la Valquiria, la nave de Dante. Subieron la rampa a tropezones. Dante golpeó el panel de cierre y la esclusa se selló con un siseo tranquilizador. «A la cabina», dijo Dante arrastrándose hacia el asiento del piloto. Se dejó caer en la silla. Sus manos temblaban tanto que apenas podía teclear la secuencia de despegue. «Sistemas en línea», dijo con la voz pastosa. «Motores al 100%, despegando». La nave rugió y se elevó, rompiendo los amarres del puerto sin esperar autorización. Salieron disparados hacia el espacio. En el radar aparecieron puntos rojos. «Bloqueo imperial», dijo Dante mirando la pantalla borrosa. 3 destructores, están cerrando la red. ¿Podemos pasar?, preguntó Vanya sentada en el copiloto, todavía abrazando el rifle vacío como si fuera un peluche. «No por fuerza bruta», dijo Dante. «Mi nave es rápida, pero no tanto, y yo... no puedo ver bien. El veneno está afectando mi nervio óptico». Vanya miró por la ventana. El espacio estaba lleno de naves enemigas. «Hay un campo de asteroides cerca», dijo ella recordando los mapas que había estudiado en su torre. «El cinturón de Kara. Es denso. Peligroso. Es un suicidio», dijo Dante. «Navegar ahí sin sensores precisos es muerte segura». «Tú no puedes ver», dijo Vanya girándose hacia él. «Pero yo sí. Tengo 2 ojos sanos, Dante. Y leí todos los manuales de vuelo imperiales en mi prisión porque era lo único que tenía». Dante la miró. Vio la determinación en su rostro marcado. «¿Sabes leer las coordenadas de navegación?». «Sé trigonometría orbital», dijo ella. «Dime qué hacer». Dante sonrió. Una sonrisa débil pero orgullosa. Transfiriendo control de navegación al copiloto. «Es todo tuyo, monstruo. Sácanos de aquí». Vanya tomó los mandos auxiliares. Sus manos eran finas sobre las palancas gastadas. La Valquiria viró bruscamente hacia el campo de asteroides. Los destructores abrieron fuego, pero Vanya guiaba la nave entre las rocas giratorias con una precisión matemática. No tenía los reflejos de un soldado, pero tenía la mente de una estudiosa. Calculaba las trayectorias, preveía los rebotes. Pasaron rozando un asteroide gigante, usándolo como escudo contra los láseres enemigos. «Salto a la velocidad de la luz en 3, 2, 1», gritó Dante activando el motor. Las estrellas se estiraron.
La nave desapareció en el hiperespacio, dejando a la flota imperial disparando al vacío. En el silencio del hiperespacio, la adrenalina finalmente se desvaneció. Dante se recostó en su silla cerrando los ojos. Su respiración se volvió lenta. Vanya se soltó el cinturón y se acercó a él. Le tocó la frente. Estaba ardiendo en fiebre. «El estimulante está pasando», dijo Dante sin abrir los ojos. «El veneno va a volver. Y esta vez, no tengo más trucos». «No vas a morir», dijo Vanya buscando el botiquín de la nave. «Me sacaste de la torre, me enseñaste a no esconderme, no puedes dejarme ahora». «Vanya, escucha, en el compartimento bajo el suelo. Hay créditos, suficientes para empezar de nuevo. Si muero, no vuelvas al Imperio. Ve a la Federación, diles que eres una refugiada política». «¡Cállate!», gritó ella sacando vendas y antídotos genéricos del botiquín. «No voy a ir a ninguna parte sin ti». Le inyectó un antibiótico de amplio espectro y le limpió el sudor de la cara. Se sentó en el suelo, junto a su silla, tomando su mano grande y fría. «Me llamaste hermosa», susurró ella. «Nadie lo había hecho nunca. Ni siquiera mi madre antes de morir, según dicen. Tú fuiste el primero». Dante abrió un ojo, mirándola borrosamente. «Y no seré el último», murmuró. Tienes fuego, chica». Sus ojos se cerraron. Cayó en un coma inducido por el agotamiento y la toxina. Vanya se quedó allí, en la cabina silenciosa, vigilando las luces del tablero de control y el pecho de Dante que subía y bajaba débilmente. Miró su reflejo en la pantalla apagada del radar. Vio la cicatriz, roja, fea, brillante, pero ya no le importaba. Esa cicatriz significaba que estaba viva. Significaba que había luchado. «Tengo una guerra que ganar», pensó, recordando las palabras de Dante. «Y la primera batalla es mantenerte vivo, soldado». Se levantó y fue a la computadora de la nave. Comenzó a buscar. No buscaba un planeta seguro. Buscaba algo más. Buscaba una leyenda que había leído en los textos prohibidos. Un lugar donde la biología y la tecnología se unían para curar lo incurable. El Jardín de los Olvidados. Si la medicina humana no podía salvar a Dante, tal vez la magia antigua de su propio planeta sí podría. Pero el jardín estaba en el corazón del territorio imperial. Tendría que volver. Tendría que entrar en la boca del lobo. Vanya puso las coordenadas. «Agárrate fuerte, Dante», dijo ella a la figura inconsciente. «Vamos a dar un paseo». La princesa deforme tomó el mando de la nave de guerra, y por primera vez en su vida no sintió miedo, sintió propósito. El imperio la había llamado monstruo. Ahora iba a mostrarles lo peligroso que podía ser un monstruo cuando amenazaban lo que amaba. El Jardín de los Olvidados no era un lugar de flores y luz solar. Era una cicatriz en la superficie de una luna muerta en el sector prohibido del imperio. Según las leyendas, era un antiguo laboratorio de biogenética de la Era Dorada, abandonado hace milenios porque sus creaciones se volvieron demasiado peligrosas. La vegetación que crecía allí no era natural, eran plantas de metal y carne, enredaderas de fibra óptica que pulsaban con luz roja, y árboles de hueso sintético que sangraban savia negra. La Valquiria aterrizó en un claro de esta jungla biomecánica, aplastando hongos gigantes que soltaron esporas brillantes al aire. En la cabina, el silencio era aterrador. Vanya se desabrochó el cinturón y corrió hacia Dante. Su piel estaba gris, fría al tacto. La fiebre había pasado, reemplazada por la hipotermia de la muerte inminente. Su pulso era tan débil que apenas podía sentirlo. «Estamos aquí», le susurró al oído. «Aguanta, soldado. No te atrevas a rendirte ahora». Vanya activó la rampa de carga. El aire exterior era respirable, pero olía a cobre y podredumbre. Necesitaba llevarlo al santuario central, una estructura en forma de pirámide que había visto en los escáneres durante el descenso. Estaba a 2 kilómetros a través de la jungla. Dante pesaba 100 kilos de músculo y armadura. Vanya pesaba 50. Ella no tenía un exoesqueleto, no tenía fuerza sobrehumana, solo tenía desesperación. Construyó un trineo improvisado con una placa de metal del suelo de la nave y cuerdas de remolque. Rodó el cuerpo inerte de Dante sobre la placa y se ató la cuerda alrededor de la cintura y el pecho, clavándose en su piel. Un pie delante del otro, se dijo a sí misma apretando los dientes. Tiró. El trineo se movió, chirriando sobre las rocas. El peso era agonizante. Sentía que sus hombros se dislocaban, pero no paró. Caminó hacia la jungla. Las enredaderas biomecánicas parecían sentir su presencia. Se movían lentamente, como serpientes, atraídas por el calor corporal.
¡Atrás!, gritó Vanya agitando una antorcha de emergencia que había encendido. Las plantas retrocedieron ante el fuego. Avanzó metro a metro. El sudor le corría por la cara, escociendo en su cicatriz. Su respiración era un jadeo doloroso. Cada 100 pasos se detenía para comprobar a Dante. «Sigue respirando», le ordenaba. «Es una orden de tu princesa». A mitad de camino algo cambió en el ambiente. La niebla se espesó. Sombras comenzaron a moverse entre los árboles de hueso. No eran animales, eran los guardianes. Experimentos fallidos que habían sobrevivido al abandono. Criaturas humanoides sin piel, con músculos expuestos y ojos cibernéticos brillantes. Vanya se detuvo. Había 3 de ellos bloqueando el camino. Gruñían, un sonido húmedo y mecánico. Vanya soltó la cuerda del trineo. Sacó la pistola de Dante de la funda de su pierna. El arma era enorme en sus manos delgadas. «No tengo tiempo para esto», dijo ella, su voz temblando pero sus manos firmes. El primer guardián saltó. Vanya disparó. El retroceso casi le rompe la muñeca, pero la bala explosiva impactó en el pecho de la criatura, derribándola. Los otros 2 cargaron. Vanya disparó de nuevo, fallando el segundo tiro. El guardián la alcanzó, golpeándola con un brazo que terminaba en una cuchilla de hueso. El golpe la lanzó hacia atrás. La cuchilla cortó su vestido y abrió una herida superficial en su brazo. Vanya cayó al barro. El arma salió volando. La criatura se le echó encima, goteando saliva ácida sobre su rostro. Vanya vio su propia muerte en los ojos rojos del monstruo. Pero entonces, su mano tocó algo en el barro, una piedra afilada, o tal vez un trozo de metal antiguo. No pensó, actuó. Clavó el objeto en el cuello expuesto de la criatura, justo donde los cables se unían a la carne. Giró y empujó. La criatura chilló y colapsó sobre ella, muerta. Vanya empujó el cadáver pesado, jadeando, cubierta de sangre negra. Se levantó, recogió la pistola y apuntó al tercer guardián. La criatura se detuvo, miró a sus compañeros muertos, miró a la chica azul, sangrando, sucia, con una cicatriz roja brillando en su cara como una señal de advertencia. El monstruo retrocedió, desapareciendo en la niebla. Reconocía a un depredador cuando lo veía. Vanya volvió al trineo. Se ató la cuerda de nuevo, ignorando el dolor de su nuevo corte. «Ya falta poco, Dante», dijo escupiendo sangre. «Nadie nos va a detener». Llegaron a la pirámide al anochecer. La estructura era de un metal negro y liso, sin puertas visibles, pero cuando Vanya se acercó, los sensores antiguos detectaron su ADN. «Genética aetelgardiana detectada», dijo una voz incorpórea. «Bienvenido, sujeto de prueba». Una entrada se abrió. Vanya arrastró a Dante hacia el interior. La sala central estaba iluminada por una luz azul pulsante. En el centro había un tanque de inmersión lleno de un líquido ámbar brillante. El sarcófago de la vida. Vanya soltó las cuerdas, sus piernas fallaron y cayó de rodillas junto a Dante. «¡Dante!», lo sacudió. «Dante, despierta. Tienes que entrar ahí». Dante abrió los ojos, estaban nublados, ciegos por el veneno. «Vanya». Su voz era un susurro rasposo. «¿Dónde estamos?» «En el jardín. Te voy a salvar». Dante intentó negar con la cabeza. «No, es una trampa. El Imperio...». «Cállate y entra». Vanya lo ayudó a levantarse, empujándolo hacia el tanque. Dante cayó dentro del líquido ámbar. Se hundió. El líquido comenzó a burbujear, brillando intensamente. Nanobots antiguos, diseñados para reparar tejido a nivel molecular, comenzaron a trabajar, extrayendo el veneno, cerrando heridas, reconstruyendo células. Vanya se dejó caer contra el cristal del tanque, exhausta. Lo vio flotar allí en suspensión, sanando. «Lo hice», susurró cerrando los ojos. Durmió. Un sueño profundo y sin sueños. Se despertó con el sonido de una alarma. No la alarma del laboratorio, la alarma de su propio instinto. El suelo temblaba. Vanya se puso de pie, dolorida. Miró el tanque. El líquido estaba claro ahora. Dante flotaba pacíficamente. Su color había vuelto. La pantalla de diagnóstico mostraba signos vitales estables al 100%, pero afuera el ruido crecía. Motores, muchos motores. Vanya corrió hacia la entrada de la pirámide. El cielo sobre la luna estaba lleno de luces, naves de descenso, casas Tie. Y flotando sobre la jungla, bloqueando las estrellas, estaba el destructor personal del emperador Valerius. Habían seguido su rastro.
No el rastro de la nave, sino el rastro de su acceso a los archivos imperiales para encontrar el jardín. «Me encontraste, padre», dijo Vanya sin miedo. Una nave de descenso aterrizó en el claro, aplastando la vegetación biomecánica. Una rampa de oro bajó. El emperador Valerius salió, flanqueado por 50 guardias de élite con armaduras ceremoniales. No parecía enojado, parecía triunfante. «Hija mía», dijo Valerius, su voz amplificada. «Qué ingeniosa. Venir al lugar donde nacieron nuestros ancestros para salvar a tu mascota». Vanya salió de la pirámide. Estaba sola. Llevaba su vestido rasgado cubierto de barro y sangre. Su cabello blanco estaba enmarañado. Su cicatriz brillaba bajo las luces de las naves. «No es mi mascota», dijo ella. «Es el hombre que me enseñó lo que es el honor. Algo que tú nunca tendrás». Valerius se rió. «¿Honor? El honor es para los tontos que mueren. Yo tengo poder, y ahora te tengo a ti». Hizo un gesto. Los guardias apuntaron sus armas. «Entrégate, Vanya. Vuelve a la torre. Te pondremos una máscara nueva, más bonita. Nadie tiene que saber de esta pequeña rebelión. El humano morirá, por supuesto, pero tú puedes vivir». Vanya miró las armas apuntándole. Miró a su padre, el hombre que la había llamado monstruo desde el día en que nació. Luego miró hacia atrás, hacia el tanque donde Dante dormía. «No», dijo Vanya. «¿No?» Valerius arqueó una ceja. «¿Vas a pelear? ¿Tú? ¿La niña que lloraba cuando se rompía una uña? Mírate, estás sola, desarmada». Vanya sonrió. Fue una sonrisa triste pero llena de acero. «No estoy sola, padre. Nunca has entendido cómo funciona el poder real». Levantó la mano. No para atacar, sino para activar algo. En su bolsillo tenía el control remoto de la Valquiria, la nave de Dante. Había estado trabajando en una última sorpresa mientras Dante sanaba. «Protocolo de defensa. Tierra quemada», susurró Vanya al comunicador en su muñeca. Detrás de la línea de árboles donde habían dejado la nave estrellada, los motores de la Valquiria rugieron, pero no para despegar. Los sistemas de armas de la nave, controlados remotamente, giraron. Los cañones automáticos y los lanzamisiles apuntaron hacia el claro. «¡Fuego!», gritó Vanya tirándose al suelo. La selva explotó. Los misiles de la nave de Dante volaron sobre la cabeza de Vanya y golpearon la formación de guardias imperiales. Fue una carnicería. Las armaduras doradas no estaban hechas para resistir artillería pesada a corta distancia. El emperador Valerius fue lanzado hacia atrás por la onda expansiva, protegido por su escudo personal, pero sus guardias cayeron como moscas. El caos reinó. Humo, fuego y gritos. Vanya se levantó y corrió de vuelta al interior de la pirámide. «¡Dante!», gritó golpeando el cristal del tanque. «¡Despierta! ¡Ahora!». Inició la secuencia de drenaje de emergencia. El líquido ámbar se vació rápidamente. El sello se abrió. Dante cayó al suelo del laboratorio, tosiendo líquido, desnudo y empapado, pero vivo. Sus músculos se tensaron. Sus ojos grises se abrieron claros y alertas. «¿Vanya?», preguntó mirando alrededor confundido. «¿Qué pasó?». «Mi padre está aquí», dijo ella lanzándole su ropa y su armadura. «Con un ejército». Dante se puso de pie. Se miró las manos. No había temblor, no había dolor. Se sentía más fuerte que nunca. El tratamiento no solo lo había curado, lo había mejorado. Se vistió en segundos, con la eficiencia de un soldado que ha hecho esto 1000 veces bajo fuego. Se puso el casco. Agarró su rifle. «¿Un ejército?», preguntó Dante cargando el arma con un chasquido metálico. 50 hombres, y un destructor en órbita. Dante miró a Vanya. Ella estaba sucia, herida, pero sus ojos brillaban con una ferocidad que lo dejó sin aliento. «¿Tienes un plan?», preguntó él. «Sí», dijo Vanya. «Sobrevivir, y hacerles pagar por cada paso que den». Dante sonrió debajo de su casco. «Ese es un plan que me gusta». Afuera, el emperador Valerius se levantaba de los escombros, furioso, su capa quemada. «¡Destruyan la pirámide!», chilló. «Entierren a ese monstruo y a su humano bajo toneladas de roca». Los soldados restantes prepararon cargas de demolición. Pero entonces la puerta de la pirámide se abrió. Y no salió una niña asustada. Salió un gigante de armadura negra disparando con precisión letal. Y a su lado una mujer de piel azul con una cicatriz roja en el rostro, empuñando la pistola pesada del humano con 2 manos, disparando y gritando un grito de guerra que hizo eco en la jungla muerta. La deformada y el soldado estaban juntos.
y el imperio estaba a punto de descubrir que las cicatrices son más duras que la piel intacta. La jungla biomecánica del Jardín de los Olvidados se convirtió en un escenario de guerra. El humo de las explosiones se mezclaba con la niebla tóxica natural del planeta, creando un campo de batalla donde la visibilidad era escasa y la muerte acechaba en cada sombra. Dante y Vanya luchaban espalda con espalda en la entrada de la pirámide. No eran dos guerreros separados, eran una unidad. Dante era el escudo, una montaña de ceramita negra que absorbía el fuego de su presión y devolvía disparos de precisión letal. Vanya era la lanza, rápida y ágil, usando la pistola pesada con una ferocidad que sorprendía a los guardias imperiales. Ya no temblaba, ya no dudaba. «¡Flanco izquierdo!», gritó Dante, su voz tranquila a través del caos. Vanya giró y disparó 2 veces. Un soldado que intentaba rodearlos cayó, su armadura perforada. «¡Despejado!», respondió ella. El emperador Valerius observaba desde la seguridad de su escudo de energía personal, detrás de la línea de sus tropas. Su rostro perfecto estaba contorsionado por la ira. No podía entenderlo. ¿Cómo podían 2 personas, un humano primitivo y una hija defectuosa, detener a la mejor infantería de la galaxia? «¡Basta de juegos!», bramó Valerius. «Guardia carmesí, al frente». La línea de soldados dorados se abrió. De atrás salieron 4 figuras imponentes. La Guardia Carmesí. Eran gigantes genéticamente modificados, vestidos con armaduras rojas que parecían hechas de músculo expuesto. No llevaban rifles, llevaban guadañas de energía, armas diseñadas para cortar a través de tanques. Dante miró a los nuevos enemigos, recargó su rifle, le quedaba un cargador. «Se acabó la munición, Vanya», dijo Dante. «Ahorra tus balas». «Son enormes», susurró Vanya mirando a los gigantes rojos. «Cuanto más grandes son». Dante dejó la frase en el aire y sacó su cuchillo de combate con la mano izquierda, manteniendo el rifle en la derecha. Los carmesíes cargaron, el suelo tembló. Dante salió al encuentro del primero. Esquivó un golpe de guadaña que habría partido la pirámide en 2. Se deslizó por debajo de la guardia del gigante y disparó su rifle a quemarropa en la ingle del enemigo, donde la armadura era más delgada. El gigante rugió y cayó de rodillas. Dante no se detuvo. Trepó sobre él y le clavó el cuchillo en la garganta. Uno menos, pero los otros 3 estaban sobre ellos. Vanya disparó a la cabeza del segundo, pero la bala rebotó en el casco reforzado. El gigante se rió y la golpeó con el mango de su guadaña. El impacto la lanzó contra la pared de la pirámide. Vanya cayó, el aire saliendo de sus pulmones, su pistola deslizándose lejos. «¡Vanya!», gritó Dante girándose. Ese momento de distracción fue costoso. El tercer gigante le dio una patada en el pecho. La armadura de Dante crujió. Salió volando hacia atrás, aterrizando pesadamente en el barro. Antes de que pudiera levantarse, el cuarto gigante le pisó el pecho, inmovilizándolo. La hoja de la guadaña bajó, deteniéndose a milímetros de su visor. «¡Quieto, humano!», gruñó el guardia. El emperador Valerius caminó entre los cuerpos acercándose a Vanya. Ella estaba en el suelo, aturdida, sangrando por la nariz. Su vestido blanco estaba arruinado. Su cicatriz roja brillaba, pulsando con el ritmo acelerado de su corazón. Valerius la miró con asco infinito. «Mírate», dijo él pateándola suavemente, «arrastrándote en el barro. Siempre supe que este era tu lugar. Eres una mancha, un error que debí haber borrado el día que naciste». Vanya levantó la vista. Vio a Dante atrapado, luchando por respirar bajo la bota del gigante. Vio a su padre, el hombre que la había encerrado en una torre para no tener que mirar su imperfección. Algo se rompió dentro de ella, pero no fue su espíritu, fue su miedo. Toda su vida había creído que era un monstruo. Toda su vida había creído que su cicatriz la hacía menos. Pero Dante le había dicho la verdad. La cicatriz significaba que había sobrevivido, significaba que era difícil de matar. Vanya se limpió la sangre de la boca, y entonces hizo lo impensable. Se rió. Fue una risa baja, gutural, que hizo que Valerius retrocediera un paso, confundido. «¿Te ríes?», siseó el emperador. «Estás a punto de morir». «Me río de ti, padre», dijo Vanya poniéndose de pie lentamente. Le dolía todo el cuerpo, pero se mantuvo erguida. «Te ríes de tu propia debilidad. Tienes miedo de una cicatriz. Tienes miedo de lo feo. Porque sabes que tu perfección es frágil. Una sola grieta y te rompes». Se señaló la cara. «Yo ya estoy rota.
Y por eso, no puedes hacerme daño. Valerius, enfurecido, sacó su propia espada ceremonial. Te cortaré la cabeza y borraré tu nombre de la historia. Levantó la espada. En ese momento, Dante, viendo que Vanya iba a morir, hizo algo que solo un humano haría. Sobrecargó los servos de su propia armadura. ¡Arg! Dante gritó, forzando los motores hidráulicos de su traje más allá del límite de seguridad. El metal chirrió. Con un estallido de fuerza bruta, Dante levantó la pierna del gigante que lo pisaba. El guardia, sorprendido por la fuerza imposible del humano, perdió el equilibrio. Dante rodó, agarró la guadaña del gigante y la activó. «Vanya, agáchate», rugió. Vanya se tiró al suelo. Dante lanzó la guadaña girando por el aire. La hoja de energía voló sobre la cabeza de Vanya e interceptó la espada de Valerius justo cuando bajaba. ¡Clang! La espada del emperador salió volando de su mano. La fuerza del impacto lo tiró al suelo. Dante se levantó, jadeando, con las luces de advertencia de su armadura parpadeando en rojo. Su sistema hidráulico estaba quemado. Ya no tenía superfuerza, solo tenía sus puños y su rabia. Los 3 gigantes restantes se volvieron hacia él. «¡Déjenlo!», gritó Valerius desde el suelo, humillado. «El humano es mío. Quiero matarlo yo mismo». El emperador se levantó sacando una pistola de plasma oculta. Apuntó a Dante. «Adiós, bárbaro». Dante no tenía cobertura, no tenía arma. Cerró los ojos esperando el final. Pero el disparo nunca llegó. Vanya se había movido. No para huir, no para esconderse. Se había lanzado sobre su padre. No usó un arma. Usó sus manos. Agarró la muñeca de Valerius y la torció hacia arriba. El disparo salió hacia el cielo. «¡Suéltame, monstruo!», gritó Valerius, golpeándola en la cara con su otra mano. Vanya recibió el golpe. Su labio se partió, pero no lo soltó. Lo miró directamente a los ojos. Su cicatriz a centímetros de la cara perfecta de su padre. «Mírame», dijo ella. «Mira al monstruo que creaste». Y le dio un cabezazo. Fue un golpe sucio, brutal, humano. Su frente contra la nariz perfecta del emperador. Crack. La nariz de Valerius se rompió. Sangre roja, la sangre real también era roja, manchó su rostro inmaculado. El emperador gritó y cayó hacia atrás, soltando la pistola, agarrándose la cara arruinada. «¡Mi cara! ¡Me has roto la cara!», chilló horrorizado. Vanya recogió la pistola de plasma. Apuntó a la cabeza de su padre. Los guardias carmesí dieron un paso adelante, pero se detuvieron. Tenían prohibido atacar si el emperador estaba en la línea de fuego. Silencio en el claro. Solo el sonido de la respiración de Vanya y los gemidos de Valerius. «Mátalo», dijo una voz en la mente de Vanya. Era el odio de 20 años de encierro. Dante se acercó a ella, cojeando. Puso su mano sobre el hombro de Vanya. No la detuvo. Solo le hizo saber que estaba allí. Vanya miró a su padre, que lloraba en el barro, preocupado más por su vanidad que por su vida. «No», dijo Vanya. Bajó el arma. «Matarte sería darte importancia. Y tú no eres importante. Eres solo un hombre viejo y vanidoso». Se giró hacia los guardias carmesí. «Llévenselo», ordenó Vanya con voz de reina. «Llévense a su emperador roto, y díganle al imperio lo que vieron hoy. Díganles que la deformada le perdonó la vida porque él no valía la pena el disparo». Los guardias miraron a Vanya. Vieron la cicatriz, vieron la fuerza, y por primera vez vieron realeza. El capitán de la guardia asintió lentamente. Levantaron a Valerius, que seguía gritando sobre su nariz, y lo arrastraron hacia la nave. «Volveré», gritaba Valerius. «Traeré la flota. Quemaré este mundo». «Inténtalo», murmuró Dante. «Estaremos esperando». Las naves imperiales despegaron, desapareciendo en las nubes tóxicas. Dante y Vanya se quedaron solos en el claro del jardín de los olvidados. Dante se dejó caer sentado en una roca, gimiendo. Su armadura estaba destrozada, su cuerpo magullado. «Eso», dijo Dante, tosiendo. «Eso fue un buen cabezazo». Vanya se tocó la frente, donde tenía un nuevo moretón formándose sobre su cicatriz. «Aprendí del mejor», dijo ella sonriendo. Dante la miró. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la niebla, iluminando su rostro. Estaba sucia, sangrando, despeinada. «Vanya», dijo él. «¿Sí? Nunca te había visto tan hermosa como ahora». Vanya se arrodilló frente a él. Ya no se cubría la cara, ya no bajaba la mirada. «Gracias, Dante, por rescatarme de la torre, pero sobre todo,
Gracias por enseñarme a rescatarme a mí misma. Se inclinó y lo besó. Fue un beso con sabor a sangre y victoria. Dante le rodeó la cintura con sus brazos, atrayéndola hacia sí, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del universo. Epílogo. 3 años después. La estación espacial Santuario había cambiado. Ya no era solo un nido de piratas. Se había convertido en un refugio. Un lugar donde los exiliados, los imperfectos y los perseguidos por el imperio encontraban hogar. En el centro de mando, la reina Vanya miraba los monitores. Su cicatriz seguía allí, roja y visible. No la había ocultado con maquillaje. No la había curado con tecnología. Se había convertido en un símbolo. Su bandera era una tela blanca con una línea roja cruzada en honor a su marca. La puerta se abrió y Dante entró. Llevaba ropa civil, aunque todavía tenía una pistola en la cadera. Sostenía a una niña pequeña en sus brazos. La niña tenía la piel azul pálida de su madre y los ojos grises de su padre. «Problemas en el sector 7», dijo Dante. «Una patrulla imperial está acosando a un carguero de refugiados». Vanya se giró. Su mirada era de acero. «Prepara la Valquiria», dijo ella. «Vamos a recordarles quién manda aquí». Dante sonrió. Le pasó la niña a una niñera droide y besó a su esposa en la cicatriz. «A la orden, mi reina». Salieron juntos hacia el hangar. La gente se apartaba a su paso, no con miedo, sino con reverencia. Susurraban su nombre, la reina de la cicatriz. El imperio la había llamado monstruo. Dante la había llamado